Hey, Mark. Mark. Ok. Hola, bienvenido al seminario de hoy. Les habla John Sequeiros de Enercon. Antes de todo, queremos agradecer a todos ustedes por asistir a la presentación de hoy. Next. Tengan en cuenta que este seminario web se está grabando y estará disponible para todos los inscritos. Tan pronto como publiquemos esto en línea, ustedes van a recibir, ¿no?, esta grabación en unos días. Pueden hacer preguntas en cualquier momento durante la presentación, escribiéndola en la herramienta de preguntas que se proporciona en su pantalla. Nuestros panelistas responderán preguntas al final del seminario web. Si por alguna razón no tenemos tiempo para responder estas preguntas durante esta sesión, nuestros panelistas se comunicarán con ustedes después de concluir este seminario web. Next. Esta vez Enercon tiene la fortuna de tener un par de panelistas dentro de la industria de empaques. Montserrat Entón es la gerente de ventas para Latinoamérica del grupo Celic, fabricantes de liners. Esta empresa es muy importante dentro del mercado mundial. Monse tiene 16 años de experiencia trabajando en la industria del empaque. Monse ayuda a los fabricantes de tapas y botellas, junto con los usuarios o dueños de marca, les ayuda a seleccionar la solución de sellado adecuado para cada aplicación. Y quien les habla, su servidor John Sequeiros, gerente de ventas internacionales de Enercon Industries. Tengo una amplia experiencia trabajando en empresas en toda Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y África. Asisto día a día a empacadores de pequeñas, mediana y gran empresa con la implementación del sello de tapas por inducción. Next. Esta parte de visitas virtuales, muy importante, y gracias, somos bendecidos, Celic tanto como Enercon, somos muy bendecidos al poder ofrecer estas visitas virtuales. Como ustedes bien saben, la pandemia afectó a muchos negocios y gracias a Dios estas dos empresas llegaron a ser esenciales para las industrias importantes como fue de limpieza y alimentos, que nunca paró. Entonces nosotros estamos dentro de eso. Nosotros estamos actualmente ofreciendo visitas virtuales, asistencia técnica, ¿no?, mediante videos, formato de solicitud en línea, cuestionarios, se realizan sesiones virtuales de soluciones de problemas. Por ejemplo, hace poco, Monse de Celic con nuestro representante en México, Grupo Rush, Guillermo Fonseca, nuestro representante, hicieron una conferencia, una videoconferencia para solucionar el problema que nuestro cliente venía teniendo con sellos de inducción. Sí, porque al final vamos a hablar, más adelante vamos a hablar qué podría ser el problema, si es la máquina, algunos dicen la máquina, no, otros dicen podría ser el liner. Entonces vamos a discutir de esos temas también, pero a donde voy es de que nosotros podemos brindar asistencia virtual en cualquier momento. ¿Sí? Monse, cuéntanos un poco más, ¿cómo ustedes están manejando este tema de asistencia virtual? Gracias, John. Gracias por la introducción y gracias también por invitarme nuevamente a poder colaborar en este webinar. Sé que muchos de nuestra audiencia nos conocen y para los que no, va a ser un gusto poder resolver parte de las dudas o cuestionamientos que tienen acerca del sellado de inducción. Y bueno, haciendo énfasis en lo que comentas, John, muy cierto, nosotros como Celic, las 4 plantas fueron calificadas como esenciales durante la pandemia y nosotros hemos tenido capacidad adicional para satisfacer la demanda extraordinaria demanda del mercado de alimentos, bebidas, sobre todo suministros de limpieza y desinfección, así como hemos sido participantes del sello en los kits, en los componentes del kit de prueba del COVID-19. Hemos estado muy activos y hoy en día, como bien dices, tenemos que asistir a nuestros clientes de forma virtual. Tenemos en línea un cuestionario donde nos refiere todos los detalles de nuestros clientes si es que tuviesen algún problema que resolver. Nosotros recibimos ese cuestionario que se encuentra en nuestro website y asignamos a las personas
adecuadas para que puedan en línea y mediante una visita virtual tener la asistencia a todos nuestros clientes que así lo soliciten. Gracias, John, por la oportunidad. Te cedo la palabra. Next. Gracias, Monse. Entonces, básicamente, este seminario web vamos a hablar puntos muy importantes. Uno de ellos, beneficio de sellados por inducción. Los fundamentos de sellado, presión, calor y tiempo. Tipos de liner, aprender a seleccionar el mejor liner o sello. Tipos de tapas, los obstáculos que pueden tener ellos, elegir el cabezal ideal, la máquina selladora, cómo saber utilizar la máquina correcta, configuración del equipo y encontrar lo más importante, encontrar una ventana de operación para poder lograr un sello perfecto. Y al final, como mencioné anteriormente, vamos a tener una sección de preguntas. Next, Mark. En esta parte, nosotros vamos a tener una encuesta, ¿sí? Vamos a poder, queremos aprender un poco más de ustedes, nuestra audiencia. Queremos compartir esta pregunta y en base a esto, pues, poder charlar un poco. Mark, si puedes, Mark, if you can send the question. Espero no John, looks like we have a technical problem with the poll. It's not launching, so we'll just move on to the next slide. Sorry, Mark. Ok, es lo que presumía. Estamos teniendo algún problema técnico. Lo sentimos. Vamos a pasar al siguiente slide. Next, Mark. Ok. Entonces, Monse, te cedo para que nos puedas hablar un poco más sobre los liners de inducción y cuáles son los beneficios para nuestros clientes. Excelente, John. Muchas gracias. Next slide, please. Ok. Bueno, aquí es bien interesante. Vamos a empezar con las funciones y beneficios de liners de inducción. Los liners de inducción originalmente se usaban para prevenir fugas de líquidos, pero ahora se utilizan para garantizar la confianza del consumidor, proporcionar evidencia de manipulación, esto es muy importante, promover la vida útil de productos que son sensibles al oxígeno o a la humedad. En algunos casos también es para retener los aromas de los productos y evitar también que en el trayecto de fábrica hacia almacén o el lugar donde se va a vender haya robo, y también para prevenir la falsificación. Estos son algunos de los principales usos que hoy en día le damos al liner de inducción. Next, please. Algo bien importante aquí que quiero mencionar y resaltar. Hoy en día estamos muy enfocados en la parte de sustentabilidad. Cómo un liner de inducción colabora en estos programas de sustentabilidad que son importantes hoy en día. Si los liners de inducción no se usaran hoy, muchos envases tendrían que ser más pesados para evitar fugas. Sería necesario agregar estas bandas termoencogibles, agregar arillos de seguridad para evidenciar la manipulación, y algunos productos que son muy sensibles al oxígeno tendrían una vida útil más corta debido a la pérdida del oxígeno, porque no hay barrera mediante este liner o sello de inducción. Punto importante, nuestros liners tenemos una gama que son peelable o pelables, como se le llama, que proporcionan un sello que está diseñado básicamente a desprenderse totalmente del envase sin dejar residuo, y esto deja una condición muy viable para la parte de reciclaje. Next, please. Ok, aquí te voy a ceder la palabra, John, con los fundamentos de sellado. Gracias, Monse. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos para lograr un buen sello.
Antes quiero hacer un pequeño paréntesis para las personas que no conocen o no saben qué es el sello por inducción. Algo breve. Básicamente nuestros equipos Enercon generan un campo magnético mediante el cabezal y ese campo magnético crea en el liner, calienta el liner y hace que derrita los polímeros que tiene para que se funda y selle y lograr un sello hermético en el pico de la botella. Básicamente es sello por inducción. Ahora, estábamos hablando de sellos, de fundamentos de sellado. Para que ustedes puedan lograr un sello perfecto, básicamente pintemos esto como una pirámide. Empezamos de lo más bajo de la pirámide. Sí, ok, tienes el equipo correcto para tu aplicación, genial, pero no vas a lograr de repente un sello perfecto. Para que puedas lograr un sello perfecto tienes que escalar varias partes de la pirámide. Por ejemplo, el siguiente sería tapas, envases, liners y máquinas taponadoras de calidad. Eso influye, hay muchos factores en que van a afectar la efectividad de un sello. Si tienes taponadores de buena calidad, por supuesto, te van a ayudar para que logres ese sello perfecto. Operarios capacitados, sigues escalando. Es correcto, necesitamos que nuestros operarios sean capacitados, porque si no tienen conocimiento, cómo setear el equipo, cómo manipular, operar, estamos hablando de nada. Entonces necesitamos capacitarlos a los operarios. Y el siguiente, ventana de operación. Ese es el punto que vamos a tocar más adelante. Es muy, muy importante lograr operar tu ventana de operación, encontrar para que nosotros podamos sellar, para tener un sello efectivo. Y así, y vas escalando más, el siguiente será inspección de tapas. Son unos sensores para detectar la presencia del liner, que no haya una botella estancada, que no haya una botella mal enroscada, etcétera. O sea, vamos escalando y así logras un sello perfecto. Siguiente, Mark. Next. En el campo, en el mundo de sellos por inducción, ¿sí? Tenemos tres factores muy importantes que van a afectar la efectividad de tu sellado. Tenemos presión, calor y tiempo. Estos tres factores son muy independientes, no tienen correlación con uno con el otro. Eso quiere decir, si aplicas tal presión, calor o tiempo tiene que ser tal. O sea, no hay una correlación, no hay una tabla donde me indique de que para tal potencia de sellado vas a tener esta efectividad de sellado. Next. Hablamos de presión. Cuando hablamos de presión nos referimos exactamente al torque de aplicación para la tapa, la fuerza con que le echas ¿sí? la tapa al cerrar un envase. Es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos que el liner siente en el pico de la botella en toda la circunferencia. Si no le echamos el torque necesario, vamos a tener un sello disparejo, no tan efectivo. Next. Presión, a esto me refería, echarle el torque necesario para poder cerrar un envase. Según las recomendaciones de Enercon, ¿sí? El torque o la presión con que echamos la tapa está medido en pulgadas por libras. Nuestra recomendación o una guía para que ustedes puedan encontrar el punto de sellar un envase o de cerrar, perdón, un envase, la presión, recomendamos que sea la mitad del diámetro de tapa. Supongamos, tu tapa es 40 milímetros, la mitad de 40, 20. Entonces, alrededor de 20 pulgadas por libras es la recomendación que tiene que tener ese envase para que tenga una efectividad de sellado, ¿no? Next. Cuando hablamos de calor, nos referimos básicamente al campo magnético que crea nuestros equipos, nuestras máquinas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en esta figura estamos simulando ese campo magnético que crea nuestros equipos. A eso nos referimos con calor. O sea, eso quiere decir de que cuánto de potencia vas a poner al equipo para que pueda sellar un envase efectivamente. Sí, nuestros equipos pueden subir y bajar la potencia hasta un 100%. Entonces, vamos a hablar más adelante, como les mencionaba, cómo buscar una ventana de operación. Pero básicamente calor nos referimos a eso. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cuánto de potencia vamos a poner el equipo para poder sellar ese envase? Next. Tiempo.
El tiempo nos referimos a la banda transportadora, básicamente. ¿Cuánto tiempo va a estar el envase debajo del campo inductivo? Sí, y es lógico, mientras más tiempo esté debajo, se va a quemar el liner dependiendo, ¿no? Pero va a crear más calor para que pueda sellar. Menos tiempo, por supuesto, menos calor y no vas a tener un sello efectivo. Y como te digo, tienes que jugar con todas estas variables. Y otra vez, esto no tiene correlación entre sí. Next. Básicamente, más energía de sellado, ¿no? O sea, mientras más subes la potencia del equipo, te va a dar más potencia, mayor potencia o menor velocidad. Por ejemplo, más potencia de sellado y o menor velocidad de la banda transportadora significa, ¿no?, que vas a tener un tiempo de exposición por mucho tiempo, ¿sí? Pones más potencia, bajas la velocidad de la banda transportadora, vas a quemar el liner, vas a tener más potencia de sellado en el liner. O caso contrario, ¿sí? Menos energía de sellado, ¿sí? Menos potencia, ¿sí? La máquina pones a menos potencia y tienes mayor velocidad de la banda transportadora. Sí, va a disminuir el tiempo de exposición del campo inductivo hacia el liner. Entonces pueden jugar con una u otra variable. Next. Monse, háblanos un poco más sobre los liners de inducción y los tipos de liner. Gracias, John. Next, please. Ok, vamos a empezar con nuestros liners de inducción de una sola pieza. Estos liners son los menos complejos. Como bien lo señaló John, el campo electromagnético requiere de un metal. Este metal es una de las capas en la estructura del liner de una sola pieza que se va a calentar mediante el calor que se genera y va a ablandar la capa termosellante para que después haga su adhesión al envase. La mayoría de los liners de inducción se insertan en la tapa, que eventualmente va a sellar el envase ya lleno. Esto permite que el usuario de la marca o los CPGs tengan que colocar la tapa y sellar por inducción el envase, pero ya el envase ya cerrado, en lugar de tener que poner algún tipo de sello primero en el envase y después colocar la tapa. Next, please. Ok. Se requiere que los liners de inducción tengan soportes, principalmente para proporcionar un aislamiento térmico después de la inducción. También evita que la capa de aluminio se arrugue o se dobla. Si pensáramos en colocar solamente la capa de aluminio en una tapa, sería muy, muy complejo. Se arrugaría, se saldría de la tapa y no nos daría una presión uniforme sobre la boca del envase. Hay diferentes opciones de respaldo. Va a depender mucho del diseño del contenedor y de la tapa. Las opciones que tenemos son papel con .008 de pulgada de espesor y también cartón en dos espesores diferentes, así como espuma. Espuma la tenemos en 3 variaciones de espesor también. Y estas combinaciones de respaldos o de espesores van en función del diseño de la tapa. Next, please. Ok, liner de inducción de 2 piezas. Este nos va a agregar una funcionalidad. A diferencia del de una pieza, este tiene un empaque o un resello que se deja en la tapa después de que se ha realizado el sellado por inducción. Los sellos de 2 piezas se mantienen temporalmente juntos, ya sea con una cera o con un polímero, y estos se separan mediante la fusión de la cera o el polímero se rompe al momento de abrir la tapa, al momento de remover la tapa del envase. Esta cera o este polímero tienen su funcionalidad. La funcionalidad es la separar el foil del cartón.
y vamos a tener un respaldo que se queda en la tapa como una parte de resello o de barrera una vez que el producto ha sido abierto. Les voy a explicar esto con un ejemplo. Es cuando nosotros tenemos un aceite automotriz, normalmente no usamos todo el producto en nuestro auto. Entonces, requerimos que haya un espumado o un cartón en nuestra tapa para que podamos evitar la fuga una vez que el aluminio ha sido retirado del envase. Next, please. Ok. La elección del material del respaldo para los sellos de 2 piezas es importante. El tipo de respaldo es elección del usuario, puede ser cartón o espuma, pero los espesores se determinan por el contacto que haya entre la tapa y el envase, que es bien importante la geometría o la compatibilidad entre ambos. Las opciones del material del respaldo, como lo dije, son cartón o espuma. Y algunas veces, como lo pueden ver en este slide, es necesario que tengamos un film que cubre el cartón como protección hacia un componente o un producto que es agresivo. Entonces, aquí nuevamente recalco, el respaldo funciona como resello una vez retirado el aluminio del envase. Next, please. Liners de inducción. Selección del liner. Ok, la selección del sello. Se debe de conocer el contenido del producto, especialmente si es particularmente agresivo, en cuyo caso puede ser necesaria una barrera para proteger al aluminio. En la selección del sello, dependemos qué material queremos sellar. Se debe de identificar de manera primaria en el proceso, ya que nuestro portafolio incluye todos los materiales. Las resinas más típicas son PET, polipropileno, polietileno. Bien importante, el vidrio también se puede sellar y también tenemos experiencia sellando algunos envases de metal. Este es un proceso diferente, pero también tenemos sellos de inducción para metal. Entonces, la primera pregunta siempre que se tiene un requerimiento nuevo es qué resina vamos a sellar, y de ahí vamos a escoger nuestro portafolio de productos exclusivo para ese tipo de resina. Next, please. Producto a envasar. Aquí, como lo comenté también como parte del slide anterior, es bien importante conocer el contenido del producto, especialmente si es un contenido agresivo. En estos casos tenemos que agregar una barrera, como lo ven en nuestro gráfico de la parte izquierda, que va entre el aluminio y la capa termosellante. Esto nos va a apoyar para que cuando se tengan componentes activos muy agresivos, estos componentes no ataquen el aluminio de forma inmediata. Esto se puede ver en algunos pinholes que se le llaman. Se pueden crear ahí inclusive algunos hongos o bacterias, o definitivamente el aluminio se puede atacar y se puede inclusive hasta deshacer al contacto con algunos productos. Estos casos son, por ejemplo, los agroquímicos. Esta barrera es extremadamente necesaria precisamente para cubrir y proteger a nuestra estructura de sellado y que no ataque el componente activo a nuestro sello. Next, please. Ok, un punto bien importante, la temperatura, el tratamiento o método de llenado. La temperatura y el método de llenado del producto pueden marcar la diferencia en la selección de liner y en la configuración del proceso de inducción. Yo nos hablaba de la ventana de operación. Bueno, el tipo de llenado nos va a dar también pauta para hacer ajustes en nuestra ventana de operación, dado que la generación y transferencia de calor son factores importantes en nuestro proceso de sellado. Es necesario tener en cuenta el calor que se agrega, por ejemplo, en un llenado en caliente o en un llenado en frío, esa temperatura que se logra.
así como lo que es la presión negativa o vacío, que puedan influir en nuestro proceso de sellado. Entonces ya tenemos primero lo que es el tipo de resina, 2, el tipo de producto y 3, el tipo de llenado. Next, please. Características del desprendimiento. Bueno, algunos productos como los farmacéuticos y los medicamentos regulados pueden requerir pruebas de manipulación. No se olviden que el liner de inducción nace en el sector farmacéutico a raíz de envenenamiento en unos productos o en unas tabletas que fueron a diferentes consumidores. Entonces, sector farmacéutico en algunas regiones exige evidencia de manipulación. Selig ofrece tanto el tamper evidence como un material pelable que es totalmente limpio. Todos los envases de bebidas, por ejemplo, en los que se espera que el consumidor beba directamente del envase, son del tipo clean peel o pelables. Esto quiere decir que no nos dejan ningún tipo de residuo en el envase. Las pruebas de manipulaciones incluyen sello de totalmente pelable o inclusive de fácil entrada o resistentes a las perforaciones. Esta última categoría requiere siempre lo que tengamos a la mano, un cuchillo, una tijera, cualquier cosa con la que podamos perforar, pero muchas veces esto es un requisito que nos da precisamente la evidencia de la apertura. Next, please. Ok, las opciones del respaldo y la integridad del mismo. Las opciones de respaldo para los sellos de una pieza dependen de varios factores. Algo bien importante es que la superficie del envase sea totalmente plana. El aspecto también del sello que queramos presentar al consumidor y también si lo queremos imprimir. Si un envase no sella bien una vez que se quita el sello, que vemos que no se adhirió bien o que tiene un sello parcial, es muy factible que necesitemos un sello de 2 piezas. Esto es decir, que un espesor mayor o un respaldo nos va a permitir que haya mejor contacto tapa con envase. De esa forma se va a generar una presión uniforme sobre el foil al momento de hacer el cierre de la tapa. Next, please. Ok, características de desprendimiento. Tenemos aquí 2 opciones. Ustedes deben de estar muy familiarizados con este gráfico de la parte izquierda. Es un tri-tap. Estos tri-taps fueron diseñados para desprender el liner con mayor facilidad y también como ayuda para sujetarse de la tapa. Estas 3 pestañitas nos dejan, son como unas patitas que se logran anclar en la cuerda. La forma de estos tabs puede ser cuadrada, puede ser circular, y esta parte se da directamente, o esta forma se adquiere directamente en el troquel al momento de hacer el corte, ya sea en la máquina troqueladora o en la máquina enlainadora. Del lado derecho tenemos una pestaña media luna. Esto es para comodidad del consumidor. Selig aconseja el uso de esta lengüeta media luna fácil de despegar en envases que son usados por gente mayor, por niños o simplemente que nosotros con las uñas no nos favorece desprender un liner. Bueno, tenemos a la mano esta media luna llamada Lift and Peel, que nos permite un fácil desprendimiento sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta. Este sello de media luna también evita el contacto que puede generar la mano con el producto una vez que se está retirando el liner del envase. Next, please. Ok, nuestros gráficos promocionales. Los usuarios o los propietarios de las marcas han llegado a reconocer el valor de la promoción en el sello. Por lo general es el último punto de contacto del consumidor antes de empezar a usar el producto.
Selig ofrece impresión de alta resolución. Podemos imprimir mensajes, promociones de marca, algunos juegos inclusive, diferenciación de productos, podemos hacer texto, imágenes, códigos de barras. Y aquí es importante, algunos clientes han elegido usar tapas transparentes para permitir que estos gráficos de alta calidad sean visibles para los consumidores en los estantes, en las tiendas donde están exhibidos, a veces para identificar rápidamente la marca o las variaciones de producto. Estas son señales visuales que los fabricantes quieren lanzar a los usuarios. Aquí les voy a poner un ejemplo. Tenemos algunas marcas de leche utilizando tapa transparente. Ahí ahorran lo que es el color en la tapa. Y la impresión del liner va acorde al tipo de leche. Por ejemplo, la leche light es una impresión en azul claro. La leche con diferentes características es una impresión en color rojo, la otra es una impresión en negro, y de esa forma, utilizando siempre una tapa transparente, el usuario puede identificar el tipo de producto que quiere seleccionar. Next, please. Ok, aquí una parte importante que ya hemos mencionado en diferentes slides. Debido a que los sellos se troquelan con mucha frecuencia en forma de disco y el fabricante de tapa los inserta, es muy importante que la geometría de la tapa y del sello se adapten entre sí. Todos los tipos de tapas y resinas plásticas funcionan bien por el sellado por inducción. Todas las industrias que utilizan un envase con un tapón pueden beneficiarse por el uso de un sello por inducción. Aquí es importante, como lo mencioné anteriormente, identificar el sello correcto que pueda adaptarse a la geometría de la tapa con el envase. Next, please. Ok, unión por inducción. Este tipo de liner se puede usar, tiene dos objetivos. Este es una tecnología bien importante, a mí me gusta mucho. Es un tipo de liner que se puede usar para sellar o simplemente para unir un componente de empaque a otro. Es decir, este producto lo llamamos DuoSeal, y un uso popular de esta estructura DuoSeal es unir la tapa al envase. Al utilizar esta tecnología de sellado por inducción en ambas caras, el cliente puede unir dos materiales cualesquiera, el de la tapa y el del envase. Debido a que el envase ya no requiere cuerda para unir las piezas, la tapa y el envase se pueden hacer con menos peso. Normalmente son tapas a presión, por lo que puedes hacer una tapa muy corta, puedes eliminar las cuerdas y el cuello se puede hacer también más pequeño. Un ejemplo se los voy a describir. Bueno, esta imagen que ustedes ven es un jugo Tropicana que está en el mercado. Si ven el diseño de la tapa naranja, bueno, no es un diseño que permita girar. Entonces tenemos una tapa que entra a presión, de una cara sella a la tapa y de la otra cara sella al envase. Entonces ahí tenemos ya unidos los dos componentes sin necesidad de tener una cuerda en la tapa ni en el cuello del envase. Un uso muy común es, por ejemplo, para las presentaciones en los restaurantes de catsup, mayonesa, mostaza, estos aderezos que uno compra una marca y normalmente en el restaurante se rellenan con otro tipo de producto. Bueno, este tipo de sello evita que se hagan estos rellenos con producto que ya no es correspondiente a la marca. Next, please. Ok, y pues bueno, este slide es bien importante. Este aplica para todos los tipos de liner.
y hace mención a nuestras mejores prácticas referentes al almacenaje, el manejo y la protección de nuestro producto. Bueno, nuestras fábricas están certificadas ISO 9001. Tenemos unos plásticos que protegen a los pallets. Los liners, cuando los surtimos ya en precortado, van en cajas selladas, y es bien importante que en el trayecto y en el almacenamiento se eviten los shocks de temperatura. Si eso sucediera, pedimos que los clientes, antes de hacer el troquelado o antes de hacer la manipulación del liner, se prevenga con 48 horas de aclimatación. Es decir, que si en trayecto o en almacén estuvieron expuestos a temperaturas menores a 15 grados o por encima de los 30 grados o en condiciones de humedad extremas, pongamos ese material 48 horas previas a su uso en una condición que pueda encajar en estas condiciones ideales para nuestros productos. En el manejo, obviamente, se recomienda evitar doblar o arrugar, usar el producto en un lapso de los 60 días a partir de la recepción. Es importante siempre mantener primeras entradas, primeras salidas, y nosotros también contamos en nuestro website con un documento que les da a conocer las mejores prácticas para el uso de herramientales acorde a los diferentes espesores de los materiales que tenemos en nuestro portafolio. Tenemos una guía muy completa que ustedes tienen acceso en nuestro website. Referente a la vida útil y protección, todos nuestros productos, sin excepción alguna, vienen etiquetados dentro de la parte del core y por la parte exterior. Se manejan dos etiquetas para que cuando el usuario empieza a utilizar el rollo, que elimina la primera etiqueta, que es al inicio del rollo, dentro del core siga teniendo la etiqueta para poder identificar el producto que se está utilizando. En esta etiqueta viene la fecha de fabricación, la vida útil, que es de 12 meses a partir del día que se fabricó, la información del lote para todo lo que es la trazabilidad del producto, el pallet y el número de rollo al que pertenece. Todo esto en ambas etiquetas que les comento. Y el producto, cuando viene en liners o en discos cortados, viene también los números del serie del producto que estamos troquelando. Siempre se tiene que validar que la información de la caja sea el liner que ustedes están utilizando. Siempre es importante validar las etiquetas que vienen por fuera de las cajas o en el core o en la parte exterior de los rollos para seguridad de todos. Adelante, John. Mark, next. Ok, muchas gracias, Monse. Entonces, ahora, en base a esos liners, vamos a hablar un poco sobre los obstáculos, tipos de tapas y los obstáculos. A lo mejor Monse tocó un poco este tema, pero de todas maneras, como ustedes bien saben, en cuestión de tapas, existen miles y miles de tipos de tapas, ¿no? Desde rosca continua o tapa plana, que generalmente se pueden encontrar en los farmacéuticos, o también, por ejemplo, la mayonesa, son tapas planas comunes, con rosca. Resistente para niños en farmacéuticos, flip top, ketchup. Los Yorker, no sé si recuerdan de la mostaza con ese pico largo. Tenemos tapas de disco del shampoo, dispensadoras para especies, y cada uno de eso se toma en consideración para elegir el tipo de cabezal con lo que va a ir vuestro equipo. Next. Obstáculos. Sí, tenemos varios obstáculos dependiendo el tipo de tapa que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, voy a referenciarme a este de la mostaza con ese pico largo, el amarillo. Para nosotros nos es importante de que el liner, la posición del liner,
esté lo más cerca posible al campo inductivo, ¿sí? Hacia el cabezal. Entonces, desde la parte del liner hacia la superficie, a la cima de la tapa, esa distancia es un obstáculo para nosotros en el campo inductivo, en las máquinas selladoras. Entonces, nosotros tenemos que diseñar un cabezal que pueda adaptar para este estilo de tapa específicamente, porque necesitamos que haya un túnel de promedio para que la cima de la tapa, pues porque no nos interesa, la cima de la tapa no es importante para nosotros. Como les decía, nosotros queremos llegar el liner lo más cerca posible al campo magnético. Entonces, toda esa tapa de la cima, que no nos es servicial, pasa por el túnel, haciendo que el liner llegue lo más cerca posible al campo inductivo. Y así podemos lograr un sello para este tipo de aplicación. Torque, necesitamos, como había mencionado anteriormente, es también muy especial un requerimiento, ¿sí? Torque, pero podemos lograr el torque con tapas o envases con rosca. En este caso, en este específico ejemplo, por ejemplo, esas son tapas a presión. O de repente vieron las de yogur, sin tapa, solo viene el liner. Entonces, estos tipos de aplicaciones son muy especiales y son unos obstáculos para nosotros. Como había mencionado, necesitamos torque, pero en este caso, en estas tapas azul, por ejemplo, la tapa azul es tapa a presión. Entonces, lo más recomendable para eso tiene que ser sellos por conducción. Básicamente que haya un cabezal o un equipo que aplaste, selle y corte a la misma vez. Entonces, también es un obstáculo para nosotros. Next. Configuración de tapas y liners. En puntos a tomar en cuenta, como había mencionado, la distancia, ¿sí? Entre la superficie de la tapa y el liner es muy especial para nosotros. Así que cuando ustedes manden un requerimiento de cotización, etcétera, necesitamos saber si son tapas especiales, como esas las de disco, las de mostaza con pico largo, etcétera. Necesitamos saber cuánto es la distancia desde la cima hasta el liner, ¿sí? De la cima de la tapa. Nos es muy especial para nosotros saber qué tipo de cabezal cotizar para vuestra aplicación. Y cada aplicación es específica, ¿ok? Envases, por ejemplo, ese envase azul que tenemos ahí al fondo con una asa, ¿sí? Les llamamos estilo F. También ese asa podría ser también una barrera o una barrera para nosotros, una complicación, obstáculo, para que este envase pueda pasar por nuestro cabezal. De repente nosotros hemos escogido un cabezal túnel para que pueda pasar, ¿no? Toda esta tapa. O sea, específicamente para esta aplicación necesitamos un túnel, pero ¿qué pasa si el asa es más ancho que la tapa? ¿Sí? O esa asa puede ser más alto que la altura de la tapa. También es un problema. Entonces necesitamos todas esas especificaciones para nosotros poder cotizar. Así que no se lleven sorpresa que el día que llegue el equipo y no sella. Ok, entonces cabezal incorrecto. Sí, porque no nos dieron información suficiente. Entonces, esos son puntos a considerar. Next. Entonces, tenemos que aprender a seleccionar el cabezal de sellado para la tapa o el envase específico, como había mencionado. Next. Enercon fabrica alrededor de una docena de tipos de cabezales. Tenemos desde planos, túnel ancho, túnel angosto, túnel profundo, cabezales universal, etc. Y como les digo, cada uno es específico para vuestra aplicación, ¿sí? Por ejemplo, nada más un pequeño corte. Si hablamos del cabezal universal, por lo general, el entendimiento de esto es de que puede sellar tapas desde 20 hasta 120 milímetros de diámetro de tapas. Ok, genial, es universal. Pero tenemos que ustedes informen lo mejor posible sobre vuestra aplicación tipo de tapa, porque entendemos, es cabezal universal, pero ¿qué pasa si estás considerando dentro de ese rango de tapas, estás considerando incluir una tapa disco, una tapa flip top o una tapa Yorker de mostaza, y entre otras planas? Entonces, es universal, pero no te va a funcionar. Entonces necesitamos toda esa información cuando soliciten una cotización. Entonces, como había mencionado, cada
Cada cabezal es muy específico para vuestra aplicación, ¿sí? En base a la tapa y también en base al estilo o diseño de vuestro envase. Next. Este equipo es la última tecnología que tiene Enercon con pantalla táctil. Estos modelos se llaman SuperSeal Touch. Tenemos entre SuperSeal Touch 500, 700. La diferencia entre ellos, que más adelante vamos a hablar, es la potencia, básicamente. Pero a donde voy con este slide es que hablo de este cabezal universal para estas máquinas. Como ven ahí en el lado izquierdo de vuestra pantalla, aquí tenemos una figura del cabezal universal que venía hablando. Básicamente esto hay que pivotear, hay que jalar como una perilla hacia adelante y mover, pivotear por ejemplo, ahí la primera figura aparece de 28 a 48 milímetros, el próximo 53 a 75, etc. Entonces, cuando pongas tu máquina, setees tu equipo, entonces, dependiendo del diámetro de tapa que tienes que girar sabes, pivotear ese cabezal. Y eso se pivotea internamente. Next. Opciones de selladoras. Tenemos desde la máquina manual en la parte de abajo, en la parte derecha, que es la máquina manual muy popular, se llama SuperSeal Junior, es la máquina manual portátil. Tenemos desde las manuales hasta las más potentes y las más rápidas del mundo, que las vienen utilizando, por ejemplo, Gatorade, si las bebidas estas con tapas Sport o esta Pull Push que le llaman, pero básicamente la manual, tenemos por ejemplo, esa pequeña máquina tiene contador de tiempo, tiene contador de presencia de liner, cuántos envases se sellaron, etcétera. Es muy popular ese equipo. Luego venimos a las máquinas, digamos, más también populares, pero automáticas, las SuperSeals. Si nosotros partimos de la parte de abajo, derecha de su pantalla, hacia el lado izquierdo de la parte de abajo, estos equipos son los últimos modelos que Enercon sacó. Recién se está vendiendo en el mercado de Estados Unidos, hace como un mes a lo mucho. Son los más modernos que sacamos, ¿sí? Pero estos equipos todavía no está disponible en el mercado internacional. Va a ser recién, llegará a nuestros mercados en enero del próximo año. Pero básicamente tengan presente que también están sacando nuevos equipos, sí, la empresa de Enercon. En estos modelos de SuperSeals tenemos desde SuperSeal 50, 75, SuperSeal 100, SuperSeal 300, SuperSeal 400 y SuperSeal 600. ¿Sí? La diferencia entre todos esos modelos, potencia. ¿Sí? Si de repente tú requieres un equipo, tu banda transportadora a la velocidad de 5 metros por minuto, no hay necesidad de venderte una máquina que llegue hasta 90, 100 metros por minuto. Entonces, toda esa información requerimos a comienzo cuando ustedes soliciten una cotización. Opciones, tenemos miles de opciones, pero cada uno está basado en vuestro requerimiento. La máquina más veloz, como pueden observar en la parte superior izquierda de la pantalla, tiene 2 cabezales. Esa es la máxima línea de nuestra presentación de equipos o productos de Enercon, que se llama SuperSeal Max. Básicamente son 2 máquinas en uno, 2 cabezales, más tiempo de campo inductivo debajo. Next. Configuración del equipo. Next. ¿Cómo configurar tu equipo? ¿Sí? Ok, el equipo se planta al piso, ya sea que venga con una carretilla portátil, etcétera, se coloca paralelo a la banda transportadora. Ahora, para setear el equipo, ¿sí? Hay una manivela que puede subir y bajar todo el equipo completo de acuerdo a la altura de tu equipo, del envase que vas a sellar a la altura. Entonces, para poder setear ese espacio, existe una regla que viene junto con el equipo, ¿sí? Esa regla tiene un espesor de 3 milímetros y ese es el requerimiento básico para que haya la distancia entre la tapa, la cima de la tapa y el cabezal. Es un requerimiento básico. Entonces, para setear, ponemos, por ejemplo, enfóquense en la vista horizontal del equipo, ¿sí? Tenemos la banda transportadora y el cabezal encima. Y para poder setear necesitamos poner 2 envases, cada uno a la entrada y a la salida del equipo. Se setea, bajas la manivela, dejas sentar
encima de la regla. ¿Sí? No se olviden, la regla va entre la tapa y el cabezal. Y pues una vez que tengas esa distancia de 3 milímetros, sacas la regla y empiezas a sellar. Next. ¿Cómo encontramos la ventana de operación? Y esto es, yo creo que es el punto más importante de esta presentación. Básicamente, con determinar la ventana de operación me refiero, vas a encontrar el punto dulce para sellar tu aplicación. Ahora, recuerden, si tenemos botella A, B, C, sí, de diferentes lotes, presentaciones, cada uno es específico, ¿sí? Porque te sella uno a 30, vamos a suponer, a 70%, no significa que te va a hacer todo el resto de las botellas de otro lote van a sellar lo mismo. Cada uno, como me refiero, es específico, ¿ok? Entonces, para determinar un punto mínimo, ¿sí? Básicamente, hacer pruebas. Vamos a encontrar un punto mínimo. Quiere decir, el equipo, no sé, de repente pon 50% de sellado, ¿sí? Por 50% de potencia del equipo, que es algo bajo. Sellas. Y tienes que tomar nota de cómo está saliendo ese sellado. Es un sello parcial, un sello sobrecalentado, etc. Mark, next. Voy a seguir explicando de este tema, pero con otro... Hay otra diapositiva más específico para esto. Ya, next, Mark. Hay otro más específico que habla sobre esto, ¿sí? Porque aquí quizás no vamos a demorar mucho en la explicación, pero hay uno que sumariza o concluye lo que quiero hablar. Next. Ok. Aquí, por ejemplo, haces el sello, ¿ok? Empiezas a sellar, buscas un punto mínimo, me refiero, puedes de repente empezar el sello a 50%. Vas tomando nota de lo que vas encontrando. Abres, ok, un sello parcial, no hubo buen sello, ok, toma nota. Ahora, sube la potencia del equipo hasta donde veas que el sello va a empezar a quemar, ok. Tomas nota. De repente, qué sé yo, vamos a suponer 90% quemó. Ok, entonces puedes empezar de arriba para abajo o de abajo para arriba. Puedes empezar desde no encontraste sello o desde el sello sobrecalentado y empezar a disminuir o a sumar 5% de cada lado. O sea, vamos a empezar, en este específico caso, vamos a empezar de no sello, no encontramos sello, o de repente un sello parcial. De ahí vamos a empezar a asomarnos poco a poco en un porcentaje de 5%, ¿sí? 50% no sello, ok, toma nota, 55, más o menos, 60, más o menos, 70% o 65, 70%, bueno, como ya empieza a haber sello. Y sabemos que al 90% está sobrecalentado, está quemado. Entonces, seguimos avanzando ¿sí? en porcentajes de 5% hasta que encuentres el sello perfecto. Qué sé yo, 70, muy bien, 75, muy fuerte el sello, muy bueno, 80, perfecto. 85, empieza de repente a quemarse un poco, 90, ya se quema. Entonces, encontraste esa ventana de operación que va a ser muy ideal para tu aplicación específica. Entonces, dentro de ese parámetro, vamos a suponer el sello, tu ventana de operación es de 80 a 90%, vamos a suponer, esa es tu ventana de operación. Entonces, dentro de esa ventana de operación, empezarás a jugar con 1%, 80, 81, 82, 83, y vas a encontrar ese punto específico, el que tú creas y te sientas orgulloso de ese sello, el que tú crees para vender tus productos. ¿Sí? Espero haya tenido sentido esta explicación, pero básicamente eso es la importancia de la ventana de operación. Next. Sí, como ahí pueden ver, en la parte izquierda no selló y seguimos avanzando en porcentaje de 5%, sello parcial. En el medio es donde encontraste ese buen sello, esa es tu ventana de operación. Y si pasas al otro lado, al lado rojo o al lado derecho, sobrecalentado. Entonces, puedes distinguir que ahí está tu ventana de operación. Next. Sí, y básicamente yo hablaba, una vez que encuentras tu ventana de operación,
puedes jugar dentro de ese rango, jugar por 1% para que encuentres y creas cuál es el sello perfecto. O sea, sé que tú vas a ser tu sello perfecto dentro de ese rango, pero encontrar ese punto dulce que para que puedas vender tus productos, puedes jugar con 1% dentro de esa ventana que ya encontraste. Next. Perfecto. Entonces, antes de todo esto, bueno, sabemos de que el sistema no está funcionando, lo sentimos para las otras preguntas que queríamos votar por allí, pero ahora, Monse, a no ser que tengas alguna otra pregunta o comentario, podemos empezar con las preguntas. ¿Qué te parece? No, todo bien, John, muchas gracias. Me va a dar mucho gusto contestar algunas de las inquietudes de la audiencia. Yo creo que es algo muy importante aquí que podemos, con lo que podemos proseguir. John, muchas gracias. Ok, gracias, Monse. Entonces, si nos pueden apoyar, por favor, sus preguntas háganos llegar y vamos a responder a la gran mayoría que podamos. Ok, estamos casi a una hora del webinar. ¿Te parece que designemos las primeras preguntas que nos llegaron, haciendo hincapié que las que no alcancemos a responder ahorita en vivo, por supuesto que nos vamos a poner en contacto con ustedes con la respuesta? Perfecto. Hola, buenos días. Aquí tenemos unas preguntas de nuestros participantes. La primera pregunta es, tengo una selladora Enercon manual y tengo problemas para sellar en aceite de naranja. Parece que sella pero fuga. ¿Tiene alguna experiencia con estos productos? Monse, bueno, no sé si quieres hablar de Liner porque eso puede ser para Liner o también puede ser para cómo setear el equipo. Ok, sí tenemos experiencia. De hecho, tenemos muchas aplicaciones que sellan aceites esenciales que son puros. En el caso del aceite de naranja es un contenido bastante agresivo. La vitamina C es extremadamente agresiva al liner. Contamos con liners que tienen barrera para proteger el aluminio y la estructura de sellado. Entonces, sí tenemos experiencia. Aquí valdría la pena revisar a detalle si el espesor del liner que están utilizando es el adecuado y si no, en su defecto, proporcionar material con un espesor diferente para poder identificar si la fuga proviene de un espesor incorrecto o si es algún problema en el torque o en su defecto que pudiéramos a lo mejor migrar de un equipo de inducción a un equipo de inducción más robusto, John. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es, tengo un equipo Superseal Max, lo tengo trabajando al 100% y a veces no logra sellar. ¿Existe un upgrade o definitivamente requiero sustituirlo? Mira, hay varios factores aquí que, por supuesto, necesitaría más información. Primero, saber si están seteando el equipo como debería ser, qué tipo de aplicación es, si están poniendo, digamos, todo el seteo del equipo y de la aplicación sería lo correcto. Primero saber eso, parte 1. Bueno, parte 2 sería si específicamente es correcto, ellos están sellando al 100% y no pueden lograr más, pues habría que tratar de migrar, bueno, no migrar necesariamente, pero de repente adaptar otro equipo más bajo la línea. Pero, como te digo, o sea, es un poco, no tengo mucha información sobre esto para poder responder, pero quizás también podría ser problemas con la aplicación o de repente no es el cabezal ideal diseñado para ese producto. O sea, hay varias variables, pero por supuesto que existe solución. Otra pregunta. ¿Qué tipo de liner es recomendable para envases con cloro? Ay, tenemos gran experiencia en cloro. De hecho, ha sido uno de los boom durante la pandemia, todo lo que son sanitizantes, limpiadores. Tenemos una estructura que es con terminación FS115. FS refiere a foil seal y el 115 es una estructura que sella a polietileno. Tiene una barrera al aluminio que permite que el hipoclorito no ataque nuestro aluminio. Tenemos, te puedo decir así de memoria,
casi 20 años sellando cloro en México, en Caribe y en Sudamérica, sin problemas de fugas, sin problemas de corrosión y sin problemas de ataque a nuestra estructura. La experiencia es amplia y podemos proporcionar muestras tanto en material de una pieza como en material de 2 piezas con respaldo de cartón. Tenemos otra pregunta. Aquí dice, pasan 5 botellas a la vez por debajo de la selladora, pero solo 3 de ellos sellan. Necesito saber si este es un problema del equipo o del sello que utilizo. Muy buena pregunta. Y siempre, si he escuchado la experiencia que tengo aquí en Enercon, siempre vienen este tipo de preguntas. Sí, tal cual. Puse 10 botellas, 5 botellas y solo 3 de ellas me sellan. ¿Cuál es el problema? En un resumen, bueno, no creo que no es problema del equipo ni tampoco problema del liner. Ahora les explico por qué. Primero, nuestros equipos Enercon son electrónicos, ¿sí? No hay piezas móviles, no es nada mecánico que tienes que hacer mantenimiento. Falla una cosa, tienes que cambiar ya sea la tarjeta, etcétera. Pero, en resumen, nuestros equipos, si sella uno de los 10 o de los 5, es porque está funcionando, está creando el campo magnético. Si pusieras los 10 o 5 botellas y no sella ninguno de ellos, tenemos la respuesta, no está produciendo el campo magnético y podría ser el problema allí. Ahora, para poder decir que podría ser el problema del liner, tampoco, porque nuestros expertos en liners, ellos saben qué tipo de liners son, tú sabes, para cada aplicación específico. Entonces, si fuera un problema de liner, creo yo, de compatibilidad, el liner no sellaría completamente. Y si sella, de repente, vamos a suponer, sella la mitad de la botella o de repente una tercera parte no sella o algo así. Entonces, habría que averiguar qué está pasando con eso. Como les digo, no necesariamente es problema del equipo, no necesariamente es problema del liner. Hay muchos otros factores o variables que podrían afectar esto. Podría ser, por ejemplo, el corte de la botella, que tiene un ángulo, el tipo de tapa, que no está echando muy bien el torque. Sí, hay algunas, tú sabes, tapas baratas, botellas baratas que no tienen un área, un pico de botella muy buen diseñado, muy plano, de repente tiene alguna deformidad, etcétera. Entonces tenemos que ir analizando todas estas variables, pero básicamente no lo veo ni el problema del equipo ni el problema del liner, si es que sellan 5, perdón, ponen a sellar 5 y solo 3 sellan. Aquí me gustaría agregar algo, John, si me lo permites. Tanto Enercon como Selig contamos con nuestro laboratorio en todas nuestras plantas y si ese fuera el caso, nosotros podemos analizar si el cliente nos puede mandar cuellos de las botellas que no están sellando. Nosotros podemos hacer un análisis muy rápido de cuáles son las posibles causas que no nos están permitiendo tener un sello al 100%. Es correcto, sí, muchas gracias. Y también Enercon, exacto. También nosotros tenemos laboratorio y siempre están, sabes, nuestros clientes están enviando muestras y nosotros hacemos un reporte completo, ¿sí? Similando lo que ellos tienen, la velocidad, potencia, etcétera, y ver por qué está habiendo fugas. Ok. Otra pregunta, dice, ¿se puede sellar envases de vidrio con líquidos? Por supuesto, tenemos nosotros una tecnología nueva llamada Glass Fuse. Sabemos obviamente que el sellado en vidrio no es un proceso sencillo, es de los más complejos que tenemos en el proceso de inducción. Tenemos una gama que sella vidrio con seco sin ningún problema. Ya tenemos estructuras tanto de una pieza con respaldo de espuma lift and peel y 2 piezas con respaldo de cartón que sellan a vidrio con líquidos o productos viscosos, grasosos. Sin embargo, antes de poder proceder con muestras, necesitamos saber información muy importante. 1, el vidrio es tratado. 2, qué tipo de tratamiento tiene el vidrio, el nombre del tratamiento y si es llevado a cabo en frío o en caliente, así como el componente activo de la aplicación a sellar.
Con estos 3 factores, estas 3 respuestas, podemos identificar si el sello por inducción es viable en un envase de vidrio con productos líquidos o viscosos. Esa información es vital para poder tomar una decisión. Ok, otra pregunta. Dice, ¿afecta en la eficiencia de sellado si la boca de la botella está salpicada de producto? Ok, muy buena pregunta. Primero, habría que saber si el producto es, sólido o líquido. En la gran mayoría, en mi experiencia visitando clientes, pues he visto de que productos líquidos generalmente no habría problema, ¿sí? O sea, el requerimiento es de que sí, limpien, se tenga una boca del envase limpio, pero no necesario para líquidos. Como te digo, el líquido se desparrama o se aleja cuando echas el torque, pero en cuestión, si hablamos de productos secos, polvos, por ejemplo, vamos a tener problema, porque ese polvo va a seguir ahí en la orilla, a pesar que eches el torque en lo que tú quieras, va a crear unas pequeñas venas y que va a haber fuga y va a ser un sello débil por esas partes. Otra pregunta dice, en mi empresa compran liners de inducción de diferentes compañías y ha habido retrasos en las entregas con tiempo muy extendido. ¿Selig puede entregar aunque no fabrique en Latinoamérica? Claro, sabemos que en la pandemia ha habido afectaciones en la industria. Selig a nivel mundial, las 4 plantas tenemos capacidad adicional para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes. No hemos detenido en ningún momento la producción en ninguna de nuestras plantas, ni en Norteamérica ni en Europa, debido a esta pandemia. Hemos cuidado mucho también la salud de nuestros operadores y las familias, y hemos implementado turnos extra y 7 días a la semana de trabajo para poder suministrar nuestros productos en tiempo y forma desde nuestras 4 plantas. Ok, otra pregunta dice, cuando sello mis envases, en algunas ocasiones solo sellan parcialmente. ¿A qué se debe? Sellos parciales, otra vez. Tenemos, como les digo, tenemos que analizar las variables de si es el liner compatible, si es la tapa que esté cerrando muy bien, el envase, etcétera. Entonces, tenemos que eliminar esas variables, básicamente. O sea, no hay otra respuesta. Es cuestión de hacer pruebas. Sí, sobre todo también identificar que el torque en esos envases sea el adecuado. Te puedo decir que en la mayor parte de los casos que he revisado de sello parcial obedece a un torque muy bajo, sobre todo sobre todo procesos que se hacen de forma manual, donde intervienen diferentes operadores, donde cada uno de ellos asigna un torque diferente, en algunas ocasiones muy bajo, para poder hacer el sellado, identificar. Son muy fáciles de resolver, pero es importante identificar la parte de torque. Es correcto, exacto, sí, sí. Y entonces, nada más para hacer un pequeño corte ahí, sí, visité clientes y a veces, sí, tengo sello parcial, ¿qué está pasando? Ok, enséñame tu proceso. Y como dices, es manual, ok, tenemos un punto en contra. Y luego, el mismo operario viene operando por, no sé, vamos a ponerle medio tiempo, 5 horas, 4 horas. Entonces, imagínate un operario echándole torque manual. Entonces no va a tener la misma fuerza si a la siguiente hora o a la media hora. Entonces esa es una variable que ellos no toman en consideración, pero tengan presente que hay compañías que ofrecen torque, sí, las taponadoras semiautomáticas, manuales, etcétera, pero sería recomendable que tengan por lo menos un torquímetro que mida el torque que le están echando al envase, así que estén sellando manualmente. Así es. No sé si estás de acuerdo, John, en que hagamos una última pregunta
para no excedernos ya del tiempo de nuestro webinar y procederemos a contestar contactando a nuestra audiencia con el resto de las preguntas que tengamos en la lista. Sí, me parece muy bien. Respondemos esta última pregunta y bueno, ya estamos y voy a cerrar después el tema. Ok. Aquí hay una pregunta, dice que si cuentan con un servicio técnico local y si existe también un sistema para revisar la calidad del sellado. Ok. Enercon tiene representación en todo el mundo, para empezar. Servicio local, ¿sí? En cada país. Tenemos la línea telefónica disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Existe un número de emergencia donde te indica marcar, así que están cubiertos por esa parte. Tenemos también los web chats, que vas a la página web de Enercon y en vivo puedes chatear con uno de nuestros representantes. Ahora, para calidad de servicio calidad de sellados de tapas, sí, tenemos un sistema que se llama sistema de inspección de tapas, donde vienen 4 sensores que te van a ayudar a eliminar algunas imperfecciones, digamos, uno de ellos es detector de metales, que todos tus envases traigan su liner dentro de la tapa. Tenemos otro sensor que va a detectar si la tapa está mal enroscada o tapa levantada, le llaman. Tenemos otro sensor que va a detectar si un envase se queda atascado debajo del cabezal, ¿sí? Porque podría generar un incendio si lo dejan por mucho tiempo. Y dependiendo el tipo de producto, puede ser volátil, no volátil, pero entonces es muy necesario eso. Y al final de la línea tenemos el otro sensor que se llama botella detenida o botella detenida o aglomerada, que quiere decir que la siguiente estación, vamos a suponer, es una etiquetadora. Hay algún problema y se empiezan a aglomerar todas las botellas y llegamos otra vez al punto donde no queremos tener botellas debajo del cabezal. Entonces también detecta eso y pues ayuda a prevenir algún accidente. Muchas gracias, John. Bueno, nosotros también tenemos asistencia técnica. En nuestro website pueden encontrar los links de contacto. También en las diferentes regiones pueden contactar a nuestra red de distribuidores o en su defecto pueden enviarme un correo al que aparece en pantalla y canalizaremos de forma inmediata la asistencia técnica de forma local. Perfecto. Entonces, para cerrar este webinar del día de hoy, nos gustaría agradecer la asistencia a todos ustedes. Sí, pues gracias por asistir a este webinar. Si no tuvimos tiempo para responder varias de las preguntas que aún tenemos, pues ustedes nos vamos a comunicar con ustedes, ya sea vía telefónica, por correos, etcétera, para responder todas las preguntas que tengan ustedes. No se olviden, van a recibir un acceso a la grabación de la presentación y a las diapositivas tan pronto como publiquemos en línea. Mientras tanto, les damos las gracias nuevamente y con esto concluye el seminario web del día de hoy. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Mariel. A todos ustedes, Mark, thank you. Y que tengan un buen día. Gracias a todos. Gracias, John. Gracias.